El teléfono sonó en la mesa de madera que aún guardaba marcas de años pasados. Era Eric. La alegría que me produjo ver su nombre en la pantalla me recorrió el cuerpo como un rayo de luz, porque cada llamada de un hijo es siempre un pequeño regalo. Contesté con entusiasmo, pero su tono me tomó por sorpresa. No era la voz llena de emoción que esperaba de un hombre a punto de casarse, sino una voz pesada, como arrastrada por un peso invisible. Mamá, dijo con una pausa incómoda. Lauren quiere una boda más pequeña. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que pensé posible. Durante meses había soñado con ese día. El salón lleno de luces, la música suave, las risas mezcladas con copas brindando, y sobre todo, la unión de dos familias alrededor del amor. Yo ya había entregado un cheque por $25,000 para reservar el salón más hermoso de Charland. Lo hice convencida de que sería el escenario perfecto para ver a mi hijo comenzar una nueva vida. Tomé aire, intentando disimular el nudo en la garganta. Pregunté con calma, más pequeña, ¿a qué te refieres exactamente? Hubo un silencio que pesaba más que cualquier respuesta. Finalmente Eric aclaró, solo con la familia de Lauren. Sus padres creen que así será más íntimo, más elegante. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Solo la familia de ella? Eso significaba borrar de un plumazo a 30 personas de mi sangre. Mis hermanas, mis sobrinos, mis primos. Todos aquellos que habían estado presentes en cada paso de la vida de Eric. ¿Quieres decir que tu familia no está invitada a tu propia boda? Pregunté con voz firme, aunque por dentro me desgarraba. Él titubeó. Sentí la tensión al otro lado de la línea. Finalmente respondió, Mamá, es el gran día de Lauren. Quiero que sea feliz. Solo manda el cheque. Nosotros nos encargaremos del resto. Sus palabras fueron como un jarro de agua helada. El bolígrafo que tenía en la mano se sintió de pronto más pesado que nunca. Miré el espacio en blanco donde debía escribir mi firma. Ese cheque no era solo dinero, era un símbolo, era el fruto de años de sacrificio, de noches de desvelo, de luchas silenciosas desde que quedé viuda y me tocó criar a mi hijo sola. Por un instante mi mente se llenó de imágenes. El salón decorado con magnolias en flor, la luz cálida de los faroles iluminando, el jardín, las voces de mis familiares compartiendo alegría y yo viendo a Eric sonreír al lado de la mujer que había elegido. Todo ese sueño parecía desmoronarse con unas pocas frases. Tragué saliva. En mi interior ardía una mezcla de tristeza, incredulidad y una firmeza inesperada. No respondí enseguida, porque entendí que aquella conversación marcaría el rumbo, no solo de una boda, sino del respeto que mi familia merecía. Después de aquella llamada, el silencio de mi casa se volvió más pesado que nunca. Caminé hasta la mesa donde descansaban los contratos de proveedores, las flores seleccionadas, las muestras de menú, todo aquello que había organizado con tanto cuidado. Extendí mi mano, pero me detuve antes de firmar. No podía continuar como si nada hubiera pasado. Congelé cada preparación, el catering, las invitaciones, las flores. Todo quedó en pausa. No se trataba de obstinación, sino de dignidad. ¿Cómo podía seguir adelante con una celebración que de repente parecía no tener lugar para nosotros? Mi familia no era un adorno que pudiera quitarse a conveniencia. Miré otra vez el cheque de $25,000. Me quedé contemplando ese rectángulo de papel, como si escondiera un secreto. Sabía que mi firma no solo representaba un compromiso financiero, sino también un voto de confianza, una promesa de madre. El bolígrafo en mi mano pesaba como si cargara el peso de años enteros de sacrificio. Cerré los ojos y por un instante dejé que mi imaginación
me llevará lejos. Vi a Charlton en primavera, sus calles cubiertas de magnolias, el musgo colgando de los robles como hilos de plata, el aire tibio impregnado de historia. El salón de la casa Gadsden se alzaba majestuoso, con sus columnas blancas brillando bajo la luz de la tarde. En su jardín faroles colgaban de las ramas, proyectando un resplandor cálido sobre mesas llenas de flores frescas y copas listas para brindar. Allí estaba Eric, vestido de negro impecable, con una sonrisa que iluminaba todo. A su lado, su novia, radiante en un vestido que parecía tejido con la propia luz del día. Y alrededor, mi familia, mis hermanas compartiendo anécdotas, mis sobrinos corriendo por el césped, mis primos brindando entre risas. El lugar vibraba con la energía de 30 corazones. Chandler, celebrando no solo un matrimonio, sino también la unión de historias, sacrificios y esperanzas. Ese sueño no era un simple capricho, era la recompensa a años de lucha silenciosa. Cuando Richard murió, me prometí que nada faltaría en la vida de Eric. Cada graduación, cada logro, cada paso que él daba, yo lo vivía como si fuera mío. Criarlo sola fue una batalla, pero también mi mayor victoria. Y verlo casarse, rodeado de amor y respeto, era la culminación de todo ese recorrido. Pero la llamada de Eric había dejado una grieta en ese sueño. ¿Qué valor tenía una boda donde mi familia no existía, donde mi esfuerzo era bienvenido solo en forma de dinero, no en presencia? El eco de sus palabras aún retumbaba. Solo manda el cheque. Nosotros nos encargaremos del resto. Me levanté de la silla con el corazón encendido. Quizá Lauren y su familia pensaban que podían decidirlo todo, pero yo también tenía voz y sobre todo, tenía la certeza de que ningún sueño debía construirse excluyendo a quienes me habían acompañado siempre. El eco de aquel cheque sin firmar me persiguió durante toda la noche. Me senté en mi sillón favorito, con una taza de té ya frío entre las manos, y dejé que los recuerdos vinieran como una tormenta. No podía pensar en la boda de Eric sin recordar todo lo que había pasado desde que me quedé sola. Han pasado 20 años desde que perdí a Richard. Era un día común, de esos que parecen no tener nada especial, hasta que la vida decide volverse irreversible. Un accidente en carretera, una llamada inesperada, y de pronto el mundo que conocía se quebró. Teníamos apenas 30 y pocos años, un hijo pequeño, y un futuro que creíamos escrito con calma. Pero el destino arrancó a Richard de mi lado, y conmigo quedó solo una certeza. Eric me necesitaba más que nunca. Criar a un hijo en soledad no es tarea ligera. Me convertí en madre y padre, en proveedora y protectora, en el abrazo y también en la disciplina. Hubo noches en que no tenía fuerzas ni para llorar, porque debía guardar energía para el día siguiente. Hubo días en que el dinero parecía evaporarse, pero siempre encontraba la forma de estirar cada dólar. Aprendí a coser, a reparar muebles, a cocinar con lo poco que quedaba en la despensa. Todo con una sonrisa, para que Eric nunca sintiera que le faltaba algo. Cada pequeño triunfo suyo lo viví como una victoria personal. Su primera medalla en el colegio, su entrada a la universidad, su primer empleo. En cada logro veía el reflejo de mis desvelos, de mis oraciones, de mis manos temblorosas firmando cheques que a veces parecían imposibles. Nunca quise que sintiera lástima por haber crecido sin padre. Al contrario, quise que supiera que con fe y determinación todo se podía alcanzar. Por eso, cuando me habló de casarse, mi corazón se llenó de orgullo. No era solo el hecho de verlo madurar, sino también la confirmación de que, pese a todas las dificultades, había construido su propio camino. Pensé que la boda sería el broche de oro,
El momento en que nuestra familia se reuniría para celebrar no solo su amor, sino también la historia de resistencia que nos había traído hasta. Pero ahora, frente al rechazo disfrazado de elegancia, sentía que todos esos sacrificios eran ignorados. ¿Acaso mi esfuerzo no contaba? ¿Acaso las noches de hambre y cansancio no valían nada frente a los lujos de la familia de Loren? Miré de nuevo el cheque. Era un papel, sí, pero cargaba el peso de mi vida entera. No era un simple número. Era el símbolo de años de lucha, de una madre que jamás se rindió. Al pensar en firmarlo sin condiciones, me di cuenta de que no estaba solo entregando dinero, estaba entregando también el derecho de mi familia a existir en un día que debía unirnos. Y eso, me juré en silencio, nunca lo permitiría. El teléfono volvió a sonar un par de días después, cuando yo aún estaba atrapada entre dudas y recuerdos. El número en la pantalla me hizo suspirar. Era Eric otra vez. Contesté con el corazón apretado, pero con la esperanza de escuchar algo diferente, algo que corrigiera la herida de nuestra última conversación. «Hola, mamá», dijo él con una voz suave, casi temerosa. Su tono me alertó de inmediato. No era la voz de un hombre emocionado por casarse, sino la de alguien atrapado entre dos fuegos. Me acomodé en la silla, preparándome para lo que viniera. «Eric, cariño, dime que has pensado mejor lo de la boda», le pedí con calma, como si con mi serenidad pudiera cambiar el rumbo de sus palabras. Hubo un silencio incómodo. Escuché su respiración entrecortada, como si buscara el valor para decir lo que venía. Finalmente habló. «Mamá, Lauren quiere que sea solo con su familia. Sus padres dicen que es más sencillo, más íntimo». Aquella frase fue un cuchillo que atravesó mi pecho. Mi voz se endureció, aunque traté de mantener la compostura. «Solo con su familia. Estás diciendo que la mía no será parte de tu boda». Él tardó en contestar, y ese retraso fue casi peor que las palabras. «Es que es el gran día de Lauren», murmuró. «Quiero que esté feliz». Me quedé helada. Tragué saliva y respiré hondo, buscando no llorar al instante. El silencio entre nosotros se alargó como un abismo. Finalmente logré decir: «Eric, yo ya he puesto $25,000. He firmado contratos. He hecho planes. Y más allá de todo eso, tu familia ha esperado este momento con ilusión. ¿De verdad quieres decirme que no estarán allí?» Él suspiró al otro lado de la línea. «Mamá, tú siempre has estado conmigo, lo sabes, pero esta vez déjame complacerla. Solo envía el cheque, por favor. Nosotros haremos el resto». Sus palabras fueron el golpe final. De pronto lo entendí. Para Lauren y su familia, yo no era más que un bolsillo abierto. No una madre que había criado sola a un hijo. No una mujer que había soñado con ese día. No una familia que esperaba con ansias. Solo dinero. Me quedé callada unos segundos, pero dentro de mí empezó a formarse algo distinto. Una fuerza tranquila pero firme. Ya no eran lágrimas lo que querían brotar, sino una certeza. No podía permitir que mi hijo borrara a toda su familia de un plumazo. «Eric», dije al fin, con voz firme, «un matrimonio no se construye excluyendo a quienes te dieron todo. Piénsalo bien, hijo, porque el amor que olvida sus raíces no florece». Colgué con la mano temblorosa, pero con el corazón decidido. Sabía que esa batalla apenas comenzaba. El aire en la oficina de la organizadora de bodas era espeso, perfumado con flores recién cortadas y papeles recién impresos. El sonido de las hojas pasando se mezclaba con el leve zumbido del aire acondicionado. Entré con paso firme, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Sabía que no iba a ser una reunión sencilla. Lauren estaba sentada en una silla de respaldo alto, con un catálogo abierto frente a ella. Sus dedos perfectamente cuidados pasaban las páginas con un gesto calculado,
como si cada movimiento fuese parte de una coreografía ensayada. A su lado, Brianna, su madre, irradiaba una seguridad arrogante. Tenía esa expresión de quienes han vivido rodeados de privilegios y creen que todo les pertenece. Me senté frente a ellas, sonreí con cortesía, pero mi mirada era firme. Quiero hablar sobre la lista de invitados, dije, colocando con cuidado mis papeles sobre la mesa. Lauren levantó la vista apenas, sin sonreír, y replicó: «La lista ya está decidida. Será solo mi familia». La frialdad en su tono era como un portazo. Respiré hondo, recordando cada sacrificio que había hecho por Eric, cada sueño invertido en esta boda. No iba a permitir que me arrinconaran. «Eso no es posible», respondí con calma. «Mi familia también estará allí. 30 personas. Hemos esperado este día tanto como ustedes». Lauren cerró su catálogo con un golpe seco que resonó en la sala. «Mis padres están pagando todo lo demás, así que es nuestra decisión». Brianna sonrió con suficiencia, inclinándose hacia mí, como quien dicta una lección. «La simplicidad es elegancia, querida». Sentí un calor subir por mi rostro. Pero en lugar de explotar, solté una sonrisa tranquila, casi venenosa. «La verdadera elegancia, señora, es cuando todos se sienten bienvenidos». El silencio que siguió fue incómodo. La organizadora, sentada en la esquina tomando notas, levantó la vista como si temiera un estallido, y entonces, sin darse cuenta, dejó escapar una frase clave: «El contrato está firmado a nombre de la señora Chandler». Las palabras flotaron en el aire como un secreto revelado. Lauren me miró con incredulidad y Brianna frunció el ceño, claramente molesta. Yo, en silencio, sentí una sonrisa crecer en mi interior. De pronto todo cambió. El terreno que parecía inclinado a su favor se nivelaba bajo mis pies. Tenía en mis manos el poder que ellas creían suyo. «Entonces queda claro», dije suavemente, recogiendo mis papeles. «La boda no se mueve sin mi firma». Lauren golpeó la mesa con la palma abierta. «No puedes hacer esto». «Curioso», respondí, levantándome con calma, «porque ustedes tampoco pueden hacerlo sin mí». Las miré una última vez antes de salir. No era solo una discusión por asientos en una boda, era la defensa de mi familia, de mi dignidad y de todo lo que había construido, y no pensaba ceder. Salí de aquella oficina con el corazón latiendo como un tambor. No era miedo, era otra cosa, la certeza de que, por primera vez en semanas, yo tenía las riendas en mis manos. Mientras caminaba por la acera de Charleston, con sus adoquines antiguos y el murmullo de turistas alrededor, repasaba una y otra vez la frase de la organizadora: «El contrato está firmado a nombre de la señora Chandler». Ese detalle lo cambiaba todo. Lauren y Brianna podían creerse dueñas de la boda, podían hablar de elegancia y de simplicidad, pero la realidad era otra. El documento legal llevaba mi nombre, y con él, el control absoluto de cada decisión. Yo no era una espectadora, era la pieza clave sin la cual nada podía moverse. Esa noche, al llegar a casa, extendí los contratos sobre la mesa del comedor. Los repasé uno por uno, leyendo cada cláusula, cada nota al pie. Confirmé lo que intuía. Yo era la responsable oficial de los pagos, la interlocutora principal con los proveedores, la única autorizada para hacer cambios. Me quedé mirando la firma que había estampado semanas atrás. Esa tinta que en su momento me había parecido solo un formalismo, ahora se convertía en mi mayor fortaleza. Me serví una copa de vino y por primera vez desde la llamada de Eric, sentí una calma extraña. No era resignación, era poder, un poder silencioso, casi invisible pero sólido como el acero. Lauren y su madre podían dictar órdenes, pero si yo no lo autorizaba, nada avanzaba.
Al día siguiente, marqué el número de la organizadora. Su voz sonó nerviosa al reconocerme. Quiero que congele todos los planes, dije sin rodeos. Catering, flores, invitaciones, todo. Nada se mueve hasta nuevo aviso. Hubo un silencio breve. ¿Está segura, señora Chandler? Eso retrasará. Estoy absolutamente segura, le interrumpí con firmeza. Esta boda llevará el sello de las dos familias. O no llevará ninguno. Colgué con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Por la tarde Eric me llamó, confundido. Mamá Lauren dice que la organizadora le informó que todo está en pausa. ¿Hiciste algo? Sí, respondí, sin titubear. Todo está detenido hasta que se aclare la situación. Lo escuché suspirar con frustración. Mamá, por favor, es el gran día de Lauren, y también es el tuyo, repuse. Y un día tan grande no puede construirse borrando a tu familia. Colgué sabiendo que no entendía del todo, pero lo haría pronto. El contrato era mi escudo, mi herramienta, y estaba dispuesta a usarlo hasta las últimas consecuencias. Porque detrás de cada cláusula, detrás de cada firma, no había solo un papel legal. Había años de sacrificios, de amor, de lucha, y nadie, ni Lauren ni Brianna, iban a arrebatarme el derecho de ver a mi familia en ese altar. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también presintiera la tormenta que se avecinaba. Me levanté temprano, preparé café fuerte y me senté frente a la mesa del comedor. Los contratos estaban allí, ordenados como soldados en formación. Uno a uno, fui marcando los números de cada proveedor. Buenos días, habla la señora Chandler, decía con voz serena. Quiero que ponga en pausa todos los preparativos. Sí, todo. No avance nada hasta que yo lo autorice. El florista titubeó sorprendido. El servicio de catering intentó persuadirme con argumentos de logística. La empresa de invitaciones me recordó que los plazos corrían, pero mi respuesta fue siempre la misma. Está todo en pausa, hasta nuevo aviso. Al colgar cada llamada, sentía una extraña satisfacción. No era un gesto de capricho, era un acto de justicia. Sabía que Lauren y Brianna se creían dueñas del calendario, de los pagos, del control. Pero en silencio yo estaba moviendo todas las piezas del tablero. La organizadora me llamó al mediodía. Su tono mezclaba cautela con nerviosismo. Señora Chandler, esto generará retrasos. La familia de la novia está muy inquieta. Sonreí al escuchar esas palabras. Eso es exactamente lo que quiero, respondí, que estén inquietos. Guardé silencio un momento antes de añadir, esta boda llevará el nombre de la familia Chandler, tanto como el de la familia Bennett. Si alguien piensa lo contrario, entonces no habrá boda. Después de colgar, me quedé mirando la ventana. El reflejo del cristal me mostró una mujer que ya no temblaba. Había pasado años sobreviviendo a la soledad, a la falta de dinero, a las dudas. Ahora, frente a esta batalla, no tenía miedo. Por la tarde, Lauren me llamó directamente. Su voz estaba cargada de enojo. ¿Qué estás haciendo, Margaret? La organizadora me dijo que todo está detenido. Respondí con calma, aunque por dentro mi pulso se aceleraba. Estoy asegurándome de que mi familia no sea borrada de la boda de mi hijo. Es mi boda, gritó ella. No, querida, dije con voz firme. Es la boda de dos familias, y mientras mi nombre esté en el contrato, nada se moverá sin mi aprobación. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Finalmente, colgó sin despedirse. Minutos después, Eric me llamó. Su voz estaba cargada de preocupación. Mamá, Lauren está furiosa. Dice que lo arruinarás todo. Cerré los ojos un instante antes de responder. No arruino nada, Eric. Solo defiendo lo que nos corresponde. Colgué sabiendo que mi decisión generaba grietas.
pero también entendiendo que era la única manera de evitar que nos borraran por completo. Los planes estaban congelados. Sí, pero mi resolución ardía más viva que nunca. La noche cayó sobre Charlán con un aire húmedo y pesado. Yo estaba en el porche, meciéndome suavemente en la vieja silla de madera, cuando escuché el timbre del teléfono. Era Eric. Su voz, apenas un susurro, cargaba una mezcla de angustia y cansancio. «Mamá, por favor dime que no lo hiciste. Lauren dice que cancelaste todo, que detuviste los contratos». Respiré profundo antes de contestar. No los cancelé, Eric, solo los puse en pausa. Una pausa hasta que quede claro que nuestra familia también importa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, roto solo por su suspiro largo y tembloroso. «Mamá, esto me está matando». Lauren llora, dice que no la entiendes, que todo se está viniendo abajo. Yo no quiero que esto termine en un desastre. Cerré los ojos, recordando al niño que alguna vez se escondía detrás de mis faldas cuando tenía miedo. Ese mismo niño ahora estaba atrapado entre dos amores, incapaz de elegir sin romperse por dentro. «Hijo, escucha», dije con calma aunque mi voz llevaba hierro oculto. «No lucho contra ti ni contra tu felicidad, pero tu boda no puede construirse borrando a quienes te criaron, a quienes te amaron primero». Eric protestó débilmente. «Lauren solo quiere que sea perfecto, que no haya complicaciones». Mis labios se curvaron en una sonrisa triste. «Perfecto, Eric, no significa vacío. No significa una sala llena de extraños mientras tu propia sangre espera afuera». Él guardó silencio. Yo aproveché esa pausa para hablarle con la verdad que había guardado demasiado tiempo. «Hijo, he sobrevivido 20 años sin tu padre. He enfrentado noches en que no tenía ni un centavo para comprar lo que necesitabas. Me he roto la espalda para que nunca sintieras falta de nada. Y lo hice sin quejarme, con orgullo. ¿Sabes por qué? Porque creía que un día llegaría este momento. Verte casado, verte feliz, rodeado de toda tu familia. Ese era mi premio. Mi voz tembló pero no se quebró. Y ahora me pides que entregue ese sueño a cambio de un cheque, que me quede en silencio como si mi lugar en tu vida fuera negociable. No, Eric. Eso nunca. Él respiró hondo como si las palabras le pesaran más que cualquier carga. «Mamá, no quiero perderte». Sonreí aunque mis ojos se humedecieron. «No me perderás nunca, pero tampoco me tendrás si aceptas que tu familia sea borrada como si no existiera. El amor verdadero no exige renunciar a quienes nos hicieron, quienes somos». La línea quedó en silencio, y supe que mis palabras habían calado. No era una amenaza, era la resolución de una madre, firme, serena, inquebrantable. Esa noche, mientras colgaba el teléfono, entendí que había elegido mi camino. No importaba cuán dolorosa fuera la batalla, yo defendería la dignidad de los Chandler hasta el final. La invitación llegó de manera inesperada. Un mensaje breve de Lauren. «Cena en nuestra casa. Esta noche hablaremos de todo». No había saludo, no había cortesía, solo un mandato disfrazado de acuerdo. Dudé un instante, pero acepté. Era el campo de batalla que ella misma había elegido. Al llegar, el ambiente estaba impregnado de un perfume demasiado dulce, casi sofocante. La mesa estaba perfectamente dispuesta. Velas blancas, copas de cristal reluciente, platos alineados, con precisión quirúrgica. Todo parecía diseñado para mostrar control, poder, perfección. Lauren me recibió con una sonrisa tensa. Brianna ya estaba allí, sentada a un lado, observándome como si fuera una intrusa. Eric, en cambio, tenía los hombros caídos y los ojos cansados.
atrapado en medio de dos mundos que parecían devorarlo. Gracias por venir, Margaret, dijo Lauren, con un tono amable pero cargado de hielo. Me senté sin responder. Esperé a que el silencio se volviera incómodo antes de hablar. Supongo que esto no es solo una cena. Ella rió suavemente. Por supuesto que no. Esto es para aclarar las reglas. Brianna asintió con firmeza. Eric necesita paz, y tú, Margaret, te estás complicándolo todo. Respiré profundo. Miré a mi hijo, que bajaba la mirada incapaz de enfrentarme. Entonces, con voz firme, respondí. ¿Complicarlo todo? No. Estoy defendiendo lo que es justo. No estoy pidiendo un lugar de lujo, ni privilegios. Solo pido respeto. Lauren dejó la copa en la mesa con un golpe seco. Respeto, Margaret, esta boda es sobre Eric y yo, no sobre recuerdos ni pasados. Incliné la cabeza ligeramente, estudiando sus gestos, como quien analiza a un rival antes del movimiento final. Sin embargo, Lauren, tú planeas casarte con un hombre que no sería quien es sin su pasado, un pasado en el que yo fui el único sostén. ¿De verdad piensas que puedes borrar eso con flores y un banquete caro? Eric levantó la mano, intentando calmar la tensión. Por favor, no empecemos otra vez. Pero ya era tarde. Brianna se inclinó hacia adelante, sus palabras cargadas de desprecio. Mira, Margaret, la verdad es que no encajas. Eric merece una boda moderna, elegante, sin dramas. Tú arrastras historias que no le hacen bien a nadie. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía cortarse con un cuchillo. Me incliné hacia ella, sin apartar la mirada. Lo que arrastro, Brianna, son cicatrices de sacrificio. Y esas cicatrices son el motivo por el cual Eric está vivo, educado y de pie frente a ustedes hoy. Si no encajo en tu visión, entonces quizá la visión está equivocada. Lauren se puso de pie visiblemente irritada. Entonces lo dejamos claro. O aceptas quedarte al margen, o no habrá boda. Miré a Eric directamente a los ojos. La decisión es tuya, hijo. Yo no me muevo. El aire se cargó de tensión. La cena había dejado de ser un gesto de cortesía, era la primera batalla abierta. Y aunque el resultado aún era incierto, supe que mi voz había quedado grabada en cada rincón de esa mesa. Los días posteriores a aquella cena fueron un torbellino de silencios tensos y miradas que evitaban encontrarse. Eric apenas me llamaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba atrapada entre la lealtad y el miedo. Yo sabía que Lauren y Brianna celebraban en secreto lo que creían una victoria. Sin embargo, en las batallas de la vida, las grietas suelen aparecer donde menos se esperan. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la biblioteca local, recibí un mensaje inesperado. Era de la tía Evelyn, hermana de mi difunto esposo, a quien apenas veía en ocasiones familiares. El mensaje era simple. Necesitamos hablar sobre la boda y sobre Lauren. Acepté encontrarla en una pequeña cafetería del centro. Cuando llegué, Evelyn ya estaba allí, con un café entre las manos y una expresión grave en el rostro. Margaret, me dijo con tono directo, sé que estás luchando sola contra todo este despropósito, y no pienso quedarme callada. Me sorprendió escuchar esas palabras. Evelyn siempre había sido discreta, prudente, incluso distante. ¿Por qué ahora? Pregunté con cautela. Ella se inclinó hacia mí, bajando la voz. Porque he visto lo que Lauren está haciendo. No solo contigo, también con Eric. Ella lo está manipulando, aislándolo, haciéndole creer que debe elegir entre su futuro y su madre. Y eso no lo voy a permitir. Sentí un nudo en la garganta. Durante semanas, había cargado con la idea de que estaba sola contra un ejército. Pero ahora, de pronto no lo estaba. Evelyn, dije con un suspiro, no sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Ella apretó mi mano con fuerza. Escúchame bien. Yo tengo influencia en la familia Bennett.
Conozco a los tíos, a los primos, incluso a los padrinos de Lauren. Y créeme, no todos aprueban su manera de manejar las cosas. Si nos aliamos podremos equilibrar las fuerzas. Mi mente comenzó a girar. Una alianza significaba que ya no era solo mi voz contra las de Lauren y Brianna. Significaba que la verdad podía salir a la luz. ¿Por qué arriesgarte por mí? Quise saber. Evelyn me miró con una mezcla de ternura y firmeza, porque recuerdo a Margaret, la joven que cuidó a mi hermano hasta el último aliento, porque sé todo lo que sacrificaste por Eric, y porque esta boda no es solo de Lauren, también es de nuestra sangre. La emoción me desbordó, apreté su mano y asentí. Entonces lo haremos juntas. Salí de la cafetería con el corazón más ligero que en meses. Por primera vez tenía un aliado verdadero. Esa noche al mirarme en el espejo vi algo distinto. No solo a una madre herida, sino a una mujer con un ejército naciente a su lado. La guerra apenas comenzaba. Pero ahora ya no estaba sola en el campo de batalla. Y eso lo cambiaba todo.